Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, y la gente que comparte los vídeos, que es de gran ayuda que compartan los vídeos para que el canal pues siga creciendo. Ya somos más de 9000. Dar las gracias a los suscriptores, muchas gracias, que eso motiva a seguir haciendo los vídeos, ¿vale? Y nada, antes de empezar con el vídeo, como siempre digo, que sepáis que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas vía WhatsApp. Te puedo responder dudas. No sería por un precio, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y podemos resolver dudas, tema de fertilización, no lo tengáis claro. Bueno, cualquier cosa me podéis hablar por ahí sin compromiso y ahí ya veríamos eh, la consulta, los problemas que tengáis y eso. Bueno, vamos con un vídeo rapidito que es, me han estado también preguntando de árboles que tienen poca hoja. ¿Por qué los árboles ahora tienen poca hoja? ¿Por qué se han quedado pelados? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene alguna enfermedad? ¿No tiene alguna enfermedad? Hice una grabación aquí un poco para que entendáis, pero bueno, más que nada se va a entender más lo que voy a explicar. Tenemos que saber, hay varios puntos. Ya hice un vídeo, creo que hice un vídeo en la floración, creo que lo hice. Pero bueno, vamos a refrescar ideas. Acordémonos, los árboles en el proceso de floración sufren un gran estrés. Para la planta de aguacate, el proceso de floración, digamos que es el proceso más delicado y para nosotros también, por eso es uno de los puntos que más tenemos que cuidar nuestro aguacate, para tener un buen cuajado, ¿vale? Para intentar tener la máxima fruta posible, ¿no? Entonces tenemos que aplicar estos elementos que ya hemos hablado, como son microelementos, borosín, calcio, todas estas cositas que nos vienen bien para lo que es la etapa de floración, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Por ejemplo, yo estoy grabando esta planta, como veis, mira, dos plantas diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta planta seguramente floreó más, echó más flor y aparte de eso, hay que decir que como yo tenía este problema con los temas de riego, tengo que reconocer que hay varias plantas que están en mal estado, ¿vale? Entonces, dependiendo de la tierra, dependiendo si hay alguna piedra debajo, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de eso, pues se nota que hay plantas en mal estado que otras. Menos mal que se nota ya el... Pero bueno, esto es otro tema, pero hay que decirlo. Menos mal que se nota, para que no cometáis el error de poner riego por goteo, porque para mí es un error. Al menos al principio vale, pero después mucho mejor otro sistema, como microaspersión o aspersión. Menos mal que ya se está notando mejoría en la finca y se están recuperando las plantas. Pero bueno, a lo que vamos, que no os preocupéis tanto, o sea, no os preocupéis en cierta parte, hay que preocuparse, ¿no? Pero el que sepáis que para el aguacate el proceso de la floración es un proceso que le genera bastante estrés, le requiere mucha energía y el aguacate por esas fechas de la floración bota hoja. Y también hay que decir y hay que reconocer que cuanto la planta más malnutrida esté, si tiene algún problema de hongo, si tiene algún problema como de atrás, por ejemplo, esta planta que estoy grabando, que se ve que tenía problema de atrás, si es una planta que florea muy fuerte, si es una planta que florea muy fuerte, prácticamente se quedan sin hojas. Influye esto, ¿vale? Influye. El cuidado influye, ¿vale? Estoy diciendo, es lo que estoy diciendo, que el cuidado influye, pero aún así, que aunque la esté bien cuidada, bien nutrida, cuando hay una planta que florea mucho, que prácticamente se vuelve toda panículas de flor, esa planta, por muy bien nutrida que la tenga, va a perder casi todas las hojas, ¿vale? Entonces que sepáis esto. Hay técnicas de poda, yo también me he estado informando sobre, porque aquí nunca dejamos de aprender, no es que yo tenga ahora el 100% de los conocimientos. Me he estado informando, también hay algunas técnicas de poda para intentar que las plantas no ocurra esto y floreen todas, para que no ocurra esto, que no toda la planta se vuelva, no sé si me estoy dando a explicar, que no toda la planta se vuelva
toda llena de flor, para que no pase esto, para que la planta no sufra tanto estrés y tenga unos brotes, ¿cómo se llamaban? Ahora mismo no me acuerdo, se me acaba de ir. Y mira que lo sabía, que lo estuve viendo y estuve viendo vídeos, estuve leyendo. Flor indeterminada, para que haya floración indeterminada y flor determinada, algo así, ¿vale? Y hay unas ciertas técnicas de poda, esto habría que estudiarlo bien, me tendría que poner tiempo para aprender, entonces si algún día tal, pues ya lo compartiré aquí. Pero eso, a lo que vamos en este vídeo para no hacerlo muy largo. Cuando una planta florea mucho, echa mucha panícula de flor, es un gran estrés para la planta y hace que pierda bastante hoja, ¿vale? Después la planta se va a ir recuperando. Ahora ya, por ejemplo, en esta fecha, ya terminamos el proceso de flor. Ahora estamos en proceso, vegetativo. Estamos entrando en temperaturas más agradables, más cálidas, más de sol. Y claro, ahora pues estamos en nuevas brotaciones y la planta se va a ir recuperando. ¿Qué tenemos que aplicar ahora? Pues un poco de nitrógeno para el incentivar los nuevos brotes, todas estas cosas, un poco de calcio. Y como no, también nos podemos ayudar con los bioestimulantes como son algas y aminoácidos, tanto vía raíz, pero sobre todo también vía foliar, ¿no? Para intentar recuperar estas plantas pues más rápido. Pero eso, decir que eso, que también que hay unas ciertas maneras de poda, hay gente que lo está haciendo, gente que no, pero bueno, aquí también como dice el dicho, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Entonces, no, tampoco puedo decir que esas técnicas de poda funcionen al 100% para intentar que la planta no floree tanto, que no florea al 100%, porque sí es verdad que eso, que cuando florea al 100% es que la planta prácticamente pierde casi toda la hoja. Y también decir eso, que si la planta no la tenemos con una buena nutrición y un buen, sobre todo eso, un buen manejo fitosanitario, que no tenga plaga y una buena nutrición, pues mucho más propensa a que cuando sea la floración pierda prácticamente toda la hoja, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar este vídeo para que lo sepáis. Que podemos hacer cosas, como siempre, nosotros vamos a ir a ese 50% o no, o incluso más, que podemos controlar. Ya temas como clima, como que la flor se vuelva todo flor, todas estas cosas ya no dependen tanto de nosotros. Lo único, como acabo de decir, serían con estas técnicas de poda para intentar que la planta no floree, pero bueno, eso ya es que es un poco más complicado, ¿no? Un poco más complejo. Bueno, no quiero alargar más el vídeo, espero que les haya gustado, me hayáis entendido. Siempre nosotros intentando controlar el tema que podemos controlar, o sea, nutrición, libre de plagas, buenas podas y nada. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.